Bienvenidos a un nuevo programa de Martín Ciprés Presenta, este ciclo de entrevistas a personalidades de Pilar. Y la personalidad que vamos a hablar hoy tiene, en mi caso, una larga historia, porque hace muchos años que nos conocemos, diría yo, desde casi de cuando yo llegué a Pilar a trabajar a los medios gráficos en ese entonces. Y tiene la particularidad que desde ese momento que nos conocimos, en su rol de funcionario y yo era un cronista, hemos mantenido durante años charlas como fuente, porque siempre uno tiene que tener pasa algo y uno recurre a una persona que sabe, por lo menos para que me permita como periodista entender el contexto. Y en eso hemos transitado, más allá de que en algún momento nos íbamos a ser amigos y nuestros cuadros de fútbol nos impidieron, así que también eso no, nos pasó. De esto vamos a hablar hoy con... Gabriel Tetamanti. Bueno, bienvenido a este living, Gabriel de Tamanti. Bueno, muchas gracias, Martín. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Agradecido por este espacio y bueno, me gusta charlar con vos. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar con la infancia, ¿sí? ¿Mm? Yo siempre cuento que yo me crié en un pueblo del partido de Merlo, que si uno lo tuviera que trasladar a Pilar, sería Derqui. Bueno, Porque las características ujú, del pueblo y cómo se desarrolló y el protagonismo que tuvo el tren en los dos pueblos fue casi parecido. Así que cuando yo voy a Derqui yo me siento muy identificado porque es muy parecido a Mariano Acosta. claro. Eh, y lo que yo te quería arrancar esta charla es que me cuentes cómo fue tu infancia, Ujú, dónde fue tu escuela. bien. Bueno, primero, nací en Capital. Ajá. Nací en Hospital Rivadavia, en Capital Federal, pero mis padres ya vivían en Derqui. ¿Sí? Fue una cuestión Como nos pasó a muchos de de nosotros. nacer en un hospital Ujú. por circunstancias, digamos, no porque nunca viví en Capital. O sea, yo viví siempre en Derqui, cerca de la estación, 2, 3 cuadras de la estación. Ujú. Con lo cual, bueno, mi infancia fue centro de Derqui, tren para ir a todos lados, para moverme, para Pilar poco, para el lado de San Miguel, José Cepaz y Ujú. Capital Federal mucho, íbamos para esa zona. Colegio cerca de casa, Escuela 27, escuela pública, Ujú. colegio primario. Después en secundario lo hice en el Instituto Cardenal Copelo, un colegio privado, colegio religioso también de Derqui. Ya ahí no podía ir caminando, un Claro. poquito más lejos porque el colegio está en el límite entre Derqui y José Ujú. Cepaz. Por la 234 Por la para el lado. 234 camino a José Cepaz, claro, Ujú. justo en el límite del partido. Partido de Pilar y partido de José Cepaz se divide por el arroyo Pinazo y Ujú. el colegio está justo en la vera del arroyo. Mi intención en ese momento era irme a estudiar a Palomar, a la escuela de aviación. Ujú. Mi sueño frustrado siempre fue el de ser aviador. Bien. Eh, Intenté entrar en esa escuela, en la escuela de Palomar. No pude entrar en el curso de ingreso, me pidieron que vuelva a partir de segundo año. Bueno, fue medio largo. La cuestión es
cuando arranco en el Copelo, pensé que iba a estar un año solo y que en segundo me iba a ir. Y a los pocos meses de estar ahí cambié de opinión y dije, no, me quedo acá. Eh, ¿Por qué decidí eso o qué pasó? Y bueno, estaban todos mis amigos del club. Yo, desde que tengo 6 7 años, Ujú. el club Presidente Derqui lo tenía a 5 cuadras, 4 o 5 cuadras de mi casa, con lo cual yo Claro, vivía en el club. Y esa vida de club y de amigos del club se me trasladó también al colegio, claro, que no me pasaba en la escuela primaria, y sí me pasó en el secundario. Bueno, claro. entonces ahí me sentí muy cómodo y me quedé todo. Hice toda la secundaria en el Copelo. ¿Y el aviador? Y el aviador quedó con 2 cuadros de aviones en mi habitación, que un tío mío que sí estudió en la escuela de Ujú. aviación, perdón, en la escuela del Palomar, eh, y quedó ahí, digamos, quedaron en 2 cuadros. Mi sueño era ir a esa escuela y después ir a Córdoba, a la escuela de Claro, aviación de Córdoba. claro. Pero bueno, después cambié de opinión. Pero me imagino que en ese momento Derqui era realmente un Pueblo, pueblo. pueblo, era un pueblo. Muy pocas Sigue casas, siendo un pueblo, lo que pasa es que ha crecido muchísimo. En sí, el fondo sigue siendo un pueblo. sí, en el fondo desde la idiosincrasia sigue siendo Ujú. pueblo, pero la característica de pueblo de la década del 70 estamos hablando, Claro. ¿no? Yo nací en el 70. Sí, sí. Con lo cual mi infancia fue 75, 76, 77, 78, época militar, Ujú. de gobierno militar, y mi adolescencia fue a partir del 80, 82, ya con la democracia Ujú. plena a nivel nacional, ¿no? Pero Derqui era entre las vías del ferrocarril San Martín y del Urquiza. Eso era Derqui. Claro. Muy pocas casas en el barrio Toro y muy pocas casas en el barrio Monterrey. Digo, pocas cuadras. Eran 2, 3 cuadras para un lado, pasando la vía, y era 2, 3 cuadras para el otro. Eh, y de verdad, bueno, es que te había pasado a vos también en tu lugar de nacimiento y de desarrollo. Nos conocíamos todos, lo que Todos. era la familia. O sea, la Sí, familia nos sí. conocíamos todos, ¿sí? Había rivalidad por los clubes, etcétera, etcétera, pero nos conocíamos Sí. todos, ¿sí? Vos ibas caminando a todos lados, ibas caminando al colegio, caminando al club, caminando a la casa de tus amigos, y bueno, fue una infancia como la de Argentina, década del 70, del 80, marcada también por cuestiones políticas en cuanto a vos salías a la calle o volvías del club a partir de las 9 10 de la noche. Yo volvía solo y en frente de la estación había un camión militar, Claro. normalmente haciendo controles. Bueno, esa fue mi infancia, digamos, y la primera parte de mi adolescencia también, ¿no? Hasta el año 83, por supuesto. Y ese pueblo de Derqui, que también era un pueblo pilar en esa época. ¿Sí? eh, si uno se pone a pensar, era el pilar de los 60.000, 70.000, 80.000 habitantes. Exactamente. Todo el partido aproximadamente eran 80.000, sí. Eh, Ese era el número total del partido Pilar, entre para, todas las para localidades. final del 80. Sí, para finales del 80. Ahora, una década después, tenías el doble más del doble Más del doble. de Sí, habitantes. 200.000 aproximadamente. Sí. Eh, y una vez que termina la escuela, Una vez ¿cuál que es la decisión de seguir contador? la tomé en quinto año. Tenía una profesora, una abogada Ujú. de Derqui, que siempre me decía, durante el último año, me decía que me veía como contador. Y yo decía, ¿por qué me ve como contador si es abogada? Bueno, y nos daba derecho comercial. Y bueno, y me llevó a pensar en eso. Y bueno, y entender que hay un contador muy prestigioso, Ujú. digamos, que es Carlos Pro, Claro. el cual para muchos de nosotros fue y sigue siendo un referente. Ujú. Y bueno, esa mezcla de que alguien me dijo, creo que tenés pasta para ser contador, y de conocer en su momento, a Carlos yo lo conocía porque fue presidente del club, Claro. o sea, lo conocía en su rol social de ser presidente del club al cual yo asistía, y además
porque era contador y sigue siéndolo, ¿no? Muy prestigioso. Así que como que entre lo que me dijeron y la imagen de Carlos Pro para mí fue inspiradora y dije, bueno, vamos por ahí. Y ahí lo que me pasa, digamos, yo iba a estudiar en una universidad en Buenos Aires, estaba viendo en cuál, y una profesora me dice que se iba a instalar la Universidad del Salvador en Pilar. Entonces ahí también me cerró, decir, bueno, tengo una universidad más cercana y bueno, y ahí empecé a estudiar Salvador, en la Universidad del Salvador empecé a estudiar contador público, que fue la primera carrera que se dictó en Pilar. Y fuimos la primera promoción. Claro. O sea, nosotros somos la primera promoción de ¿Y todas las carreras de Pilar. cuántos contadores se recibieron en En esa esa primera primera promoción? promoción, aproximadamente 25. ¿Todos de Pilar? No, había de Pilar, de Escobar, de Mateu. eh, sí, ahí. Era básicamente, por ahí me estoy olvidando de alguno, pero era 99% era Pilar, Así que Escobar y Mateu. es toda gente de la zona. Toda gente conocida, toda gente amiga, toda gente que lo mismo, volvemos. Conocíamos a los padres, ellos conocían a nuestros padres. Gabriel, y en el medio se produce el boom Pilar, Se produce el boom ¿no? Pilar, sí. ¿Lo viste venir? No, no, claramente no. Eh, Mira, Pero has surgido, permitime sí, decirte, yo lo digo, sí, pero si bien no lo viste venir, cuando estalla el boom Pilar, sí. hay mucha gente que yo siento que le ha permitido surfear esas olas, ¿no? Es decir, de adaptación, de incorporación a ese mundo nuevo que se le abrió a Pilar, principalmente con inversión, Ujú. con empresas que vinieron, con el parque industrial, con gente nueva. Y Ujú. yo creo que vos fuiste uno de los, no digo uno de los mejores, pero que entendiste el cambio en el momento que se estaba produciendo y que fuiste uno de los mejores que se adaptó. Porque también, si uno piensa ese proceso, Ujú. es decir, la noticia más triste fue, bueno, la declinación del centro del casco histórico, del Exacto. centro de Pilar, Sí, porque fue fue la consecuencia no deseada. la consecuencia no deseada y que yo creo que, es decir, que uno tampoco hubo resortes. No. Y a veces uno para adaptarse necesita entender esos resortes. Sí, a ver, el boom de Pilar yo lo he visto en varios aspectos, Ujú, ¿sí? No solo en la cuestión demográfica. El boom de Pilar se produjo en el boom de instituciones educativas. claro. O sea, lo que yo te estoy comentando de alguien que en la década del fines del 80 esté pensando en estudiar en la universidad, era impensado que pudieras hacerlo en Pilar, impensado, o sea, no había ninguna chance. La Universidad del Salvador es la primera, después Universidad Austral, después Claro. Universidad Siglo XXI, después la UBA, después hoy la Universidad de Pilar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primera cuestión entonces, no solo demográfica, ¿sí? A nivel de clubes de campo, barrios cerrados, sino demográfico en general. O sea, todas las localidades de Pilar tuvieron un boom excepcional a partir de la década, mitad del 90 y sobre todo consolidado a partir de la década del 2000. El parque industrial también, es decir, hubo eh, como traccionadores de ese boom de Pilar en diversos aspectos. Y en los diversos aspectos también involucraba la cuestión de servicios. Y nosotros estábamos posicionados en ese momento como una empresa de servicio, empezando a ser una empresa de servicio, estudio contable, Ujú. pero empresa de servicio al fin. Y lo que tuvimos que ir adaptándonos, o te voy a copiar la frase de que le dije, ir surfeando la hora, Ujú. era ir adaptándonos a lo que la realidad nos imponía. Es decir, ya no era más el estudio contable de los negocios, ¿sí? Comercios minoristas, digamos que era la base de lo que era normalmente un estudio contable de años del 70, del 80, sino que ahí pasó a ser, bueno, ahora la actividad esa demanda Claro. otro tipo de servicio, otro tipo de propuestas y hubo que adaptarse. Otra cantidad de personal.
otra cantidad de personal, Otra estructura otra forma de trabajo. Y bueno, era adaptarse o quedar fuera, digamos, no teníamos muchas alternativas, ¿no? Porque lo tradicional ya no aplicaba en ese boom de Pilar. Uh-huh. Así que bueno, por ahí nos tuvimos que ir amoldando. Empezamos en Derqui, empezamos con un estudio tradicional en Derqui, después el estudio tradicional en Derqui nos quedaba, digamos, como muy atrás mano de los clientes que nosotros estamos captando. O sea, estamos captando clientes en Pilar, en la zona de lo que hoy es kilómetro 50, Uh-huh. en Delviso. Y nos quedaba un poco atrás mano el hecho de tener un estudio físico en Pilar, entonces en Derqui, entonces tuvimos que pasar a un estudio un poco más cerca de la localización de los clientes y todo, ahí empezó, todo el tiempo adaptándonos, y ahí empezó una serie de mudanzas. De Derqui vinieron a Pilar, Uh-huh. de Pilar se fueron al kilómetro 50. Exacto, después de varios años. Tuvimos varios años en todos los lugares, varios años en Derqui, varios años en Pilar y varios años en kilómetro 50. ¿Cuál es la oficina que tiene hoy ITQ Contadores Consultores? Y hoy la oficina es virtual. Hoy estamos, digamos, ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero pasamos a un estudio totalmente digital. Lo que tuvimos que hacer es que también nos obligó la circunstancia y la forma operativa con la que trabajamos con los clientes, nos obligó a dejar de tener los libros, el servidor y los escritorios en un lugar físico, sino pasar a tener mayor disponibilidad de tiempo para poder asistir a los clientes, visitar a los clientes y darle capacidad de respuesta. Y todo eso empezó, digamos, fue todo un proceso, ¿no? Uh-huh. Pero empezó con una cuestión de tecnología. O sea, cuando apareció la tecnología de servidores en la nube, en la red, en el éter, ese tipo de servidor lo que nos permitió fue que cada uno de nosotros nos pudiéramos conectar a través de nuestras computadoras personales o computadora de escritorio, no sé, la que cada uno quisiera usar, Uh-huh. pero nos permitió empezar a estar en diversos lugares, que puede ser tu casa, el cliente, fuera del país, en otra provincia, visitando clientes nuevos, en una estación de servicio. En una estación de servicio, o donde, digamos, el cliente quiera estar, vos podés estar. Y podés estar con tu computadora, estar conectado al servidor, ver las cuestiones que tenés, cuestiones nuevas. Bueno, toda esa facilidad que la tecnología nos permitió, también fue un cambio, ¿no? Fue un cambio, imagínate que yo vengo del contador que a las 8 de la mañana compraba Ámbito Financiero y leía Ámbito Financiero todos los días para estar informado. No había redes, no había internet, no había absolutamente nada. Te informabas por Ámbito Financiero y por los cursos de capacitación que se hacían cada 2 o 3 meses. Esa era la forma de capacitarse en la década del fines del 80, principios del 90. Hoy tenés todo online. Hoy tenés todo online. Sí, hoy tenés todo online y no solo la capacitación online, sino que la prestación del servicio también hoy es online. Gabriel, no nos vamos a ir de este tema, pero te propongo hacer una pequeña pausa, porque me parece que de la tecnología, de la economía, vamos a hablar en la segunda parte. Así que hacemos una pausa. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. Bedson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes.
En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bedson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy igual. Para todos los que son como yo, está Sancor Salud. Hacé como yo, que le pongo la firma a una cobertura de alto rendimiento. Sancor Salud. La buena salud es todo. Bueno, continuamos en Martín Ciprés Presenta hablando con Gabriel Tetamanti. Yo en la presentación había dicho que nosotros hubiéramos sido unos grandes amigos si no fuera que somos de dos cuadros absolutamente opuestos. Pero, y eso, no sé, la amistad, pero que nos hemos entretenido mucho en los pasajes de los superclásicos, las victorias y las derrotas. Siempre hay un mensaje que llega a tiempo sin que uno lo considere, ¿no? Totalmente. Pero no me quiero ir del tema de la nube, porque, Gabriel, lo que hicieron ustedes en algún punto fue, a ver, tener una oficina, un espacio físico
es, y haber incorporado tecnología es, uno viene trabajando de la manera tradicional y uno dice, bueno, la tecnología nos ayuda a mejorar el trabajo, que es el debate que hoy tiene el mundo, ¿no? Cómo la tecnología va adaptando el trabajo de mucha gente, hasta en su reemplazo en muchos casos, pero ustedes dieron un paso más allá y decidieron, bueno, las reuniones presenciales se pueden hacer en cualquier lado. En cualquier lado, sí. Eso no, a ver, no es que lo decidimos, perdón, no quiero A ver, bueno, contradecirte, te puedo no. contradecir en materia deportiva, ya sabés que en eso Sí, no nos vamos a poner de acuerdo. No es que te quiera contradecir, pero no es que lo decidimos, ¿sí? La realidad nos impuso esto, ¿sí? O sea, la realidad de los clientes ya no quieren ir a una oficina, no querían ir a una oficina, no querían perder una hora, o sea, clientes de capital, no quieren perder una hora y media para venir a pilar una reunión. Querían otro tipo de reuniones, querían una reunión que sea ágil, ¿sí? La reunión no duran más, las reuniones no duran de este tipo 15, 20 minutos, ¿sí? Son reuniones puntuales de una, dos consultas, tres. Entonces la persona no puede hacer una hora y media para estar en una reunión de 15, 20 minutos. ¿Y cómo lo resolves? ¿Forma, por ejemplo, videollamada? Videollamada. Sí, videollamada. O llamado telefónico normal, ¿sí? Pero, ¿cuál es la característica para que esto funcione? Que al tener este estudio, digamos, digital, ¿sí? Que hoy tenemos, la capacidad de respuesta es más rápida. Claro. ¿Sí? Porque vos ya no estás en una oficina con los problemas diarios de una oficina que te absorbe mucho tiempo y te lleva mucho tiempo situaciones cotidianas. Ya no tenés eso, entonces tenés mucha más predisposición. No solo nosotros, no solo digamos, los socios del estudio, sino todo el personal que interactúa con los clientes tienen mucha más capacidad de respuesta ahora que la que tenían antes. Entonces, desde el punto de vista del cliente, lo que ve, y también, a ver, fue una prueba, siempre lo dijimos de un principio, Martín. Vamos a probar, ya sabíamos que había varios estudios que lo habían hecho, había como una referencia de cómo hacerlo, o sea, no es que fuimos los pioneros ni mucho menos, o sea, seguimos un poco esa tendencia, sabíamos que había estudios de capital que lo habían hecho y lo implementamos. Siempre con un concepto de probemos y vamos, como siempre digo, esto es adaptativo y uno tiene que estar atento a lo que funciona bien y a lo que funciona mal. Bueno, si funcionaba mal, hubiéramos vuelto para atrás. Como funcionó bien, por ahora lo seguimos evaluando. Y, a ver, tampoco esto descartamos que en algún momento podamos volver a otro esquema o podamos mudarnos a otro esquema, ¿sí? Pero lo que es tecnología, lo que es servicio web, la nube sigue estando, acceso de cualquier lado lo seguimos teniendo. Después lo que puede variar es esto de oficina física, sí o no. Hay algunos lugares donde por ahí sí necesitas tener una oficina, ¿sí? Pero bueno, se irá adaptando en el momento. ¿Y la oficina física, la toma de decisión, cuándo se tomó? ¿Cuando se quedaron solos? No, se tomó, fue un proceso. O sea, esto empezó en pandemia, nos abrió los ojos de que podíamos trabajar. Yo, sinceramente, no yo, digamos, los tres socios, somos tres socios, ¿no? O sea, los tres socios del estudio, en pandemia nos dimos cuenta que podíamos trabajar sin tener la oficina física, cosa que nunca lo habíamos pensado. O sea, nunca se nos hubiera ocurrido que podíamos tener un estudio contable sin un lugar físico. Sin lugar físico con servidor. A ver, cuando digo servidores, ¿por qué hago mucho hincapié en eso? Porque es la esencia del estudio. O sea, la esencia del estudio es el sistema donde se carga todo, donde está toda la información, donde se procesa, donde hace contabilidad, impuestos, sueldo, etc. O sea, el estudio nuestro hace varios aspectos societarios, no solo impuestos. Bueno, todo eso lo tenés en un sistema y ese sistema lo tenés que tener un servidor y ese servidor tenés que tener acceso. En un momento era con cable, se accedía con cable, entonces no había otra alternativa que servidores físicos. Cuando la tecnología empieza y en la pandemia, o sea, ¿qué pasó en la pandemia? Las empresas de servicios tecnológicos en la pandemia empezaron a ofrecer este esquema de todos servidores en la web, todos servidores externos. No era para grandes empresas nada más como era en un principio, ¿sí? Solamente las grandes empresas podrían aspirar a eso. Era impensado que un estudio mediano como el nuestro, o una pyme, o un comercio pudiera tener un acceso a un servidor virtual. A partir de ahí, sí, empezaron
como abrirse más oportunidades, y bueno, y ahí fue donde empezamos a ver esto. Y después lo que pasó, el proceso, lo que yo te decía, que los clientes, la realidad nos llevaba a... No me sirve que vos me digas que la reunión es en tu estudio, no me sirve que yo tenga que hacer 1 hora y media para charlar y ver un tema en 15 minutos, no me sirve, me resulta... Hasta tedioso la Panamericana. Sí, la Panamericana, la congestión Claro. de tránsito, no puedo estacionar, me cuesta estacionar alrededor de tu oficina. Bueno, todo eso nos fue pasando a nivel estudio, y bueno, y llegamos a lo que allá hace, bueno, casi 2 años que estamos con este esquema, ¿no? Bien. Uno transita tu vida y también en un momento de tu vida la función pública te tomó todo el tiempo, ¿no? Y hago hincapié en la función pública porque a vos te pasó algo que no le pasa a cualquiera, ¿no? Y creo que también de eso, Gabriel, hay un aprendizaje enorme, ¿no? Que fue la crisis del 2001. Vos en ese momento, creo, estabas haciendo la transición de subsecretario a secretario. Sí, exactamente. Sí. Bueno, Contame primero, sí. cómo llegás a la función pública. ¿Cómo llegué a la función pública? Bueno, como... Me imagino que haciendo campaña. No, nada que ver, no. No. ¿Cómo llegué a la función pública? Bueno, como varias cuestiones de mi vida de casualidad. No hice campaña, no lo conocía al intendente con el cual trabajé, con Sergio Vivor, no lo conocía. Lo conocía por afiches, digamos, o sea, no hice campaña, nunca me afilié a ningún partido, no estoy afiliado a ningún partido, ni nunca me afilié. ¿Cómo llegué? Un contador amigo de Pilar, en esa época, Martín, los contadores éramos, digamos, estaban los contadores tradicionales, Ujú. ¿sí? Y los nuevos. Carlos Pro en Pilar, Hugo López Aranzati, Carlos Pro en Derqui, Hugo López Aranzati en Pilar, y varios más, digamos, referentes pilarenses, y los nuevos, los que nos habíamos recibido en la Universidad de El Salvador y los que se habían recibido en otras universidades, pero que recién estábamos empezando este camino en la profesión. Entonces, estos referentes que yo te estoy diciendo habían hecho, digamos, como un grupo no de asesoramiento, sino de ayuda para los contadores nuevos que nos estábamos empezando a tirar a trabajar en la profesión en forma independiente, y se armó como un buen grupo de contadores del partido de Pilar, de todo el partido de Pilar. Bueno, y en mayo del año 2000 recibo un llamado de uno de los contadores amigos de acá de Pilar, que me dice que el intendente estaba buscando gente para el área de Hacienda. ¿Con mucho perfil técnico? Sí, absolutamente técnico. ¿O también tenía que tener perfil político? No, técnico. No, técnico porque era para trabajar en la subsecretaría de Hacienda, era netamente técnico. Digamos, el rol de subsecretario. Bueno, te cuento un poco. Me llama, me dice si te interesa. Le dije que sí, que en principio me interesaba. No sabía bien qué era el trabajo, pero dije sí, en principio me interesa. Estaba empezando con toda mi profesión, con lo cual tampoco sabía bien si iba a ir por el lado de estudio contable, si iba a ir que también lo hice y lo exploré, la vía de perito contable. Bueno, esto de la función pública, dije, puedo probar, a ver de qué se trata. Me explicaron cuál era la función, dije sí, digamos, estoy capacitado como para hacerlo, una función técnica del área de recaudación, era la subsecretaría de Hacienda, encargarse del área de recaudación. Contabilidad, la parte de contaduría, y tesorería y compras, ¿sí? Esa era la función del subsecretario de Hacienda. Pero era técnico porque, bueno, entonces me dicen si me interesaba, le dije que sí. Le acercaron una terna al intendente y de la terna, no sé bien cómo fue el proceso, me llamaron con el resto, no sé cómo fue, pero en mi caso me llamaron una vez a una entrevista, una reunión, donde estaba el intendente y el secretario de Hacienda y Gobierno en ese momento, que era Eduardo Gutiérrez, cual yo tampoco conocía, obviamente. Bueno, tuvimos una reunión,
segunda, tercera, y creo que en la cuarta fue donde me dijeron, bueno, queremos que seas vos. Y ahí empecé. O sea, yo lo conocí al intendente con el cual trabajé a partir de esa reunión, no lo conocía antes. Y ahí empecé como subsecretario de Hacienda, en el año junio del 2000. Junio del 2000, diciembre de 2001, estalla la Argentina con este Estalla el país. proceso de economía rota, ¿no? Con un costado económico, político y social, Social, sobre todo muy complejo. Y tengo entendido que vos tuviste esa transición de la subsecretaría a la secretaría porque estaba cambiando, se estaba dejando de que sea la Secretaría de Hacienda y Gobierno, Ujú. que era histórico en Pilar, Histórico. a que se convirtieran en dos carteras distintos. Ujú. Y en ese proceso, Ujú. a vos me parece que te tocó bailar con la más fea. A ver, yo creo que siempre lo hablamos, ¿no? Con algunos amigos y viste que a veces te dice, estuviste en el momento justo, Sí. en el lugar justo, en el momento adecuado. Bueno, yo estuve en el lugar inadecuado en el peor momento. O sea, no se me dio ninguna de las características de eso, ¿no? Porque estuve en la Secretaría de Hacienda cuando el país explotó a nivel económico, cuando no había ningún tipo de recaudación, donde no había coparticipación, No había nada. donde no había ingresos de ningún tipo, pero no porque no quisieran, es decir, Teníamos patacones. teníamos patacones, Lecop, las empresas, seguramente vos te acordás, pero Ujú. pagaban tasas con sus productos. Sí. O sea, estamos hablando, había trueque, ¿sí? Había trueque, había gente que pagaba las tasas con servicios. O sea, venía una persona y me decía, no puedo pagar las tasas, pero soy pintor, ningún problema, vamos a pintar una escuela. Pintá una escuela y con eso compensamos la deuda que vos tenés de tasa. Venía una persona y decía, yo soy plomero. A ese nivel, a ese nivel Sí, muy se manejó el difícil. municipio en esa época. Sí, fue muy duro, digamos, costaba pagar los sueldos, costaba pagar los servicios, costaba mantener la operatoria general del municipio durante varios meses. No fue toda la gestión, es decir, no fueron yo estuve 3 años y medio, ¿no? Porque entré en junio del 2000 Ujú. y terminamos la gestión en diciembre del 2003. Esos 3 años y medio no fue siempre así, porque te mentiría, pero hubo varios meses donde sí, esa fue la particularidad, el no poder hacer prácticamente nada. Durante varios meses. Varios meses, no semanas, Y ahí se varios toma, meses. y ahí se toma la decisión de que había que, es decir, el contexto también te permitía explorar nuevas formas, porque tampoco el municipio, en los 90 Pilar creció muchísimo desde el punto de vista de la inversión privada, Ujú. pero el municipio, si bien eso capaz que representaba mejor recaudación, la incorporación de nuevas personas, de nuevos habitantes, de nuevos ciudadanos que venían a vivir a Pilar, por ejemplo, demandaban mucho un servicio que el municipio tenía Ujú. y que costaba mucho mantenerlo, Ujú. que cuesta mucho mantenerlo, que es la salud. Exactamente. Sí. Contame ese proceso. Bueno, a ver, fue la gestión nuestra, digamos, la gestión no nuestra, porque yo colaboré, digamos, la gestión del intendente Ujú. Sergio Vivor, fue una gestión que cuando vos veías cómo estaba estructurado el municipio hasta ese momento, que era lo que se podía, no a modo de crítica, lo digo, era lo que se podía, ¿sí? Y lo que vino después, es decir, hubo un cambio importante digamos, no solo en la gestión de Sergio, sino también en la de Humberto Zúcaro, que fue la gestión que vino después. Hubo yo diría 8 o 10 años de un cambio muy importante a nivel de gestión municipal, de estructura municipal, de forma de cobro de las tasas, de forma de cobro a las empresas, de forma de cobro a los Te vecinos. interrumpo. Y ya te dejo. Hubo una transformación y un cambio tan
fundacional y tan importante en esos 8 o 10 años, ¿no? Con la gestión de Sergio y con la continuidad del intendente Zúcaro. Por lo menos la primera gestión fue muy parecida a la nuestra. Que eso me parece que es lo que permite o lo que permitió, yo después de afuera nunca más participé absolutamente en nada, pero viendo los números y veo cómo evoluciona año a año la recaudación y cómo evoluciona año a año la capacidad del municipio para prestar los servicios y todo, creo que la base, y si uno lo analiza en cuanto a números históricos, la base de por qué a partir del año 2007, 8, 9, 10, el municipio empezó a estar más sólido, creo que la base la van a encontrar en esos 8 o 10 años que yo te digo. Principalmente en los 3 y medio que estuviste vos. Y los siguientes, Pero cuando nos fuimos también. Pero por eso te quería interrumpir. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Porque también la provincia hizo un cambio También, muy no solo a nivel importante, municipal, la provincia de Buenos la Aires. provincia de Buenos Aires, Porque, sí. y te lo digo de esta manera, hasta el 2001, la provincia, el municipio, por ejemplo, cobraba por metro cuadrado. Bueno, ¿No? Y a partir de ahí se empezó a cobrar por ingreso. Exactamente. O sea, cambió mucho, no solo a nivel local, sino a nivel provincia, ¿sí? Es decir, cambió la forma ¿Pero por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Porque a alguien se le ocurrió o porque alguien dijo esto está mal? No, porque la realidad te Te lo imponía. marcaba. La realidad te imponía que las empresas, te voy a dar un ejemplo, las empresas pagaban una tasa de servicios comerciales de seguridad y higiene, pagaba por cantidad de personal, ¿sí? Esa era la base de cálculo para que las empresas pagaran esa tasa. Y en ese momento, en el año 2000, 2001, 2002, las empresas ya estaban tecnificadas, las empresas ya no tenían, digamos, no era una capacidad contributiva adecuada el hecho de personal. Entonces, ¿qué pasaba? Y que de hecho por eso lo vimos muy claro. Siempre lo decíamos así, lo poníamos como ejemplo. Un kiosco o un maxi kiosco del centro de Pilar tenía los mismos empleados que algunas empresas del parque industrial. Claro. ¿Sí? 5, 6, 7 empleados. La empresa tenía lo mismo. Entonces, el maxi kiosco y una empresa del parque industrial pagaban la misma tasa nominal de seguridad y higiene. Entonces, ¿eso es justo? No. No es justo para el comerciante de Pilar, para el que tenía un kiosco, y era obvio que el empresario decía, no estoy colaborando, no estoy contribuyendo con el municipio de la manera adecuada. Pero no porque querían pagar más, sino porque de la otra forma pagaban. No, porque tenían que cambiar la forma. Es decir, era un tema de cambio de forma para llevarlo y adaptarlo a una realidad distinta en la década del 70. No digo que en el 70 esto estuviera mal, o en el 80 esto estuviera mal, pero en los 2000 esto estaba mal. Entonces, reuniones con empresarios, reuniones con las cámaras comerciales, y se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo de un cambio de estrategia en cuanto al cobro. Y a nivel provincia, como vos decías, bueno, históricamente la recaudación, ¿cómo bajaba de las provincias a los municipios? Vía coparticipación. Claro. Bueno, ¿cómo era la coparticipación? ¿Cómo venía? A dedo. Venía cuando la provincia quería, podía, y la verdad que lo hemos visto nosotros y lo hemos sufrido, también había mucha discrecionalidad política. Claro. Si eras del partido afín al gobernador, podías llegar a tener algún tipo de coparticipación mayor. Si no eras afín al gobernador, te llegaba lo que se llegaba podía. lo que se podía. Y lo que se podía era muy poco. Pero en un momento cambió. O sea, también esto, la realidad impuso que los municipios se juntaran con las provincias, y en el caso de la provincia de Buenos Aires hubo un cambio muy importante, Martín, muy importante, que también habría que ponerlo como fundacional, que es con la gestión de Felipe Solá. La gestión de Felipe Solá a nivel de forma de traslado de recaudación de la provincia vía coparticipación a los municipios fue brillante en cuanto a que pasó a ser automático, o sea, dejó de ser discrecional. Claro. Y parece un hecho menor, pero es fundacional. A partir de ahí, todos los municipios tenían y tienen un coeficiente
que sobre la recaudación de la provincia se gira automáticamente y empezó a ingresar. En ese momento, te estoy hablando cuando Solar reemplaza a Rucauf. Al poquito tiempo se implementa este sistema y ahí los municipios Empezaron a a respirar. revivir, sí, te diría que revivir. ¿Por qué? Porque ya no había que esperar un mes, 2 meses, 3 meses para recibir algo de coparticipación, sino que era diaria. Y esa coparticipación diaria la que te empezó a permitir empezar a oxigenar las obligaciones que tenía. Bueno, eso es un poco lo que pasaba en esa época. Pero bueno, todo eso que cuento, yo también se lo cuento a muchos amigos o conocidos que después pasaron por la función pública y me decían, no puedo creer que en ese momento era así. Sí, en ese momento era así. Y hoy es otro mundo, digamos. Claro. Hoy funciona todo de una manera normal, sin tener que ir a La Plata a golpear puertas para que te den algo para pagar los sueldos, Claro. por ejemplo. Gabriel, vamos terminando la charla esta, que para mí es muy entretenida porque son historias que a veces uno sin esa historia no puede entender la realidad actual, pero no quiero despedirte sin preguntarte porque, a ver, si bien fue poco el periodo que vos tuviste como funcionario, fue tan intenso, ¿no? Que, digo, ¿qué te dejó la experiencia de la función pública para mejorar tu trabajo privado? Ujú. ¿Y qué crees que vos le aportaste de tu conocimiento y trabajo privado a la función pública? Ujú. Bueno, vamos a empezar por la última parte. Creo que le pude aportar una visión de trabajo en equipo. Eh, le aporté eso, digamos. Yo como subsecretario y después cuando fui secretario durante los últimos 2 años, año 2002-2003, donde se abre la Secretaría de Hacienda y Finanzas, lo que insistí es que muchas reuniones de equipo, se hacían reuniones semanales, esas reuniones semanales se plasmaban en objetivos, esos objetivos eran medibles, esos Claro. objetivos medibles eran analizables, los desvíos eran detectables. Bueno, esa mecánica, digamos, y esa forma de trabajo hizo que, digamos, mi pequeño granito de arena, que creo que pude colaborar, insisto, no desde lo político, porque nunca tuve una función política y no, desde ese punto de vista, decir cuál es mi aporte fue cero, ¿sí? Creo que en materia de gestión y después con los secretarios de Hacienda que me sucedieron, sí, lo hemos conversado y me lo han dicho, ¿no? Que se notaba que cada área sabía lo que tenía que hacer, que cada una de las direcciones sabían lo que tenían que hacer, que había manuales de procedimiento, que sabía cómo, digamos, como que después cada uno le dio la impronta que quiso, ¿no? Absolutamente. Por supuesto. Pero bueno, creo que ese fue mi granito de arena en la función pública, colaborar en el sentido de trabajo en equipo en el área de Hacienda. Y después, ¿Qué te pusiste en la mochila ¿qué me de la puse en la función mochila? pública que Mirá, después te a ver, sirvió? al principio no pensé, cuando entré no pensé que iba a estar tanto tiempo, pensé que iba a ser algo más temporario, ¿sí? Si vos me decís 3 años y medio es poco, para mí 3 años fue muchísimo, para mí fue muchísimo. Pensé que iba a estar menos, porque pensé que era algo más puntual, ¿sí? Pensé que era una tarea eh, de entrar y resolver algunas cuestiones y salir. No pensé que iba a estar, como yo estaba muy afianzado en el ámbito privado, no pensé que me iba a quedar tanto tiempo ¿Se en la extraña? función pública. No, nada. No, 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 nada, no se extraña nada. No reniego de esa época, ¿sí? No reniego de esa etapa, pero no la añoro porque durante mucho tiempo la pasé mal, no solo yo, digamos, mi familia la pasó mal, estuve digamos, muy abocado a la función pública y descuidé muchísimo cuestiones personales y no, digamos que no lo extraño para nada. Gabriel, muchas gracias por venir.
No, gracias a vos por esta invitación. Muchas veces uno piensa el personaje y piensa lo rico que tiene para contar y bueno, en estas charlas uno se da cuenta que hay muchas cosas, muchas historias para contar, que en definitiva ese es el objetivo, ¿no? Bueno, Por un lado, homenajear al personaje, a la personalidad, y por el otro lado, aprender, porque cada uno viene y nos cuenta su historia con Pilar, sus cuestiones que tienen que ver con sus vivencias, tanto o de la función pública o de la función privada, pero a mí me encantó esta charla porque nos dejaste muchos títulos, ¿no? Se puede vivir sin oficina, sería una. Así que, gracias a vos, gracias a vos. bueno, gracias Gabriel. Y nosotros nos reencontramos la próxima. Hasta entonces.